El día de hoy vamos a preparar una deliciosa pizza hawaiana con orilla rellena de queso. ¡Y comenzamos! Y estos son los ingredientes. 4 tazas de harina, 4 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de sal, un sobre de levadura seca de 11 gramos, una cucharada de azúcar, 400 mililitros de agua tibia. Y para mi pizza, que la mía va a ser hawaiana internacional, voy a requerir duraznos en almíbar, piña. Y mira, este queso, originalmente se pone el queso mozzarella, pero yo voy a ocupar el queso fiesta, que son 3 quesos combinados y la combinación hacen una deliciosa pizza. Y el queso mozzarella lo voy a ocupar para ponerlo en las orillas de la pizza. También voy a requerir jamón, un huevo, ajonjolí y cerezas. Primer paso. Lo que vamos a hacer es que vamos a activar nuestra levadura en el agua tibia con la cucharada de azúcar. Lo vamos a revolver muy bien hasta quitarle todos los grumos y la vamos a dejar reposar por 10 minutos. Vamos a servir nuestra harina. Ahora voy a incorporar la sal, y la sal no se debe nunca de combinar con la levadura porque va a hacer que se nos corte. Y la sal la voy a poner aquí en una orillita. Y voy a hacer un círculo y vamos a incorporar la levadura, que ya se nos fermentó. Y vamos a empezar a incorporar la harina con la levadura. Ahora le vamos a poner el aceite de oliva. Ahora le vamos a poner harina a nuestra mesa, que ya la tengo limpia, y mis manos también. Y vamos a trabajar con la masa aquí. Y vamos a estar amasando para incorporar todos los ingredientes. Y lo vamos a hacer con esta parte de aquí. Ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poco de aceite de oliva a nuestro refractario. Y a la masa también. La vamos a poner a reposar aproximadamente 1 hora al lado de tu estufa o en alguna ventana que le entre un poco el sol. O si tienes mucha prisa, puedes precalentar el horno a 100 grados por 5 minutos, le apagas, la metes y la dejas como 10 o 15 minutos. Y ya ves que va elevando y en ese momento ya la sacas y ya puedes trabajar con ella. Y también le vamos a poner ahorita plástico. Ya pasaron 15 minutos y ya está lista nuestra masa para trabajar con ella. Vamos a ponerle harina a nuestra mesa de trabajo. Y vamos a desgasificar nuestra masa.
Ya tenemos lista nuestra masa. Con esta nos van a salir para hacer 2 pizzas. Ahora la vamos a dividir por partes iguales. Y vamos a trabajar con nuestra otra mitad para realizar nuestra pizza. Le vamos a poner un poco de harina a nuestro rodillo y vamos a empezar a formarla. El gruesor va a depender de lo que tú quieras, si la quieres delgadita o gruesa. Mira, ya la estoy estirando y ya la tengo lista. Ahora lo que voy a hacer es que a mi charola le voy a poner un poco de aceite de oliva y harina. Vamos a proceder a ponerle los ingredientes y lo primero que voy a hacer es ponerle el queso en las orillas. Ahora le vamos a poner la yema de un huevo para darle brillo alrededor y también le vamos a poner ajonjolí. Y ahora le vamos a poner los demás ingredientes. Vamos a incorporar los ingredientes a nuestra pizza, pero antes vamos a picar la masa con un tenedor. Y le vamos a poner la salsa italiana. Esta salsa yo ya la tengo en mi canal. Y ahora la vamos a decorar de la manera que a ti más te agrade. Yo la voy a decorar con queso. Le vamos a poner jamón.
Le vamos a poner unas cerezas. Durazno. Y piña. Ahora la vamos a meter al horno a 180 grados por aproximadamente 35 minutos a 40, pero también va a depender de tu horno. Si tu horno calienta mucho, entonces hay que estarlo vigilando. Ya quedó lista nuestra pizza y miren, se ve deliciosa. Y yo prendí el rosticero para que quedara doradita en la parte de arriba. Y vamos a probarla. Riquísima. ¿Qué les puedo decir, amigos y amigas? Está para chuparse los dedos. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que cada que yo comparto un video te llegue mi notificación. Te dejo al final del video los ingredientes y en la cajita de información. Gracias por acompañarme y bye bye.